Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente le agradezco la invitación del doctor Preciado por hablar, para poder hablar en su curso, que es un curso pues, de un muy alto nivel académico y que me da mucho gusto formar parte de él. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de un poquito acerca de lo que es el desarrollo del método científico, y esta es una plática que me gusta, que preparé cuando defendí mi tesis doctoral en Holanda, acerca del método científico en la investigación biomédica. Y esta me gusta porque esta plática es un poquito más filosófica que médica, ¿no? Y bueno, pues este es un cuadro que resume muy bien lo que hacemos todos los médicos cuando intentamos ayudar a los pacientes, ¿no? Este cuadro, el doctor, ¿no? De Lux Field de hace ya más de 100 años, en donde pues se observa al doctor contemplativo, intentando entender el proceso de enfermedad que está sufriendo esta pequeña niña, ¿no? En donde pues la familia está mirando con desesperación tanto a la niña como al doctor, y el doctor intenta pues resolver con los elementos que tiene, la información que tiene y el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano que tiene y de los tratamientos que tiene, pues el problema de esta niña. Y eso es un poco lo que hacemos con la investigación científica. Ahora, lo que es la investigación científica contemporánea, realmente el padre de ella es Sir Francis Bacon, ¿no? Aquí vemos que esto, él vivió en 1600, ¿no? Y él se le da el crédito por el desarrollo del método científico, ¿no? En donde pues nosotros hacemos una observación, nos preguntamos una pregunta, formulamos una hipótesis para intentar contestar dicha pregunta. Después hacemos predicciones, hacemos un experimento, analizamos los resultados. Si los resultados soportan nuestra hipótesis, pues bueno, estaremos de acuerdo, y podremos pasar de una hipótesis a una teoría en su momento. O si la hipótesis no está soportada por los datos, pues tenemos que regresar a este círculo. Ahora, ¿qué es la evidencia? Pues la evidencia es conocimiento certificado de observaciones empíricas. Sir Karl Popper, que es uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, él comenta que realmente el desarrollo de la ciencia no ha sido así, no ha sido siguiendo lo que es el método científico, sino realmente, pues lo que ha pasado es que nosotros, pues tenemos una idea que se nos prende el foco y esta idea puede explicar un fenómeno que estamos investigando. Y después probaremos si esto funciona o no, pero no es un proceso de tantos pasos como aparentemente lo que hacemos con el método científico. Me regreso a lo que es la evidencia. La evidencia es un proceso que es global, es algo que es válido en diferentes culturas y naciones, es algo que se puede probar, ¿no? Se puede confirmar y ver si esto y reproducir por diferentes autores y diferentes grupos de investigación, ¿no? Realmente la evidencia no puede ser de una sola persona, debe ser accesible para todas personas. Y bueno, pues Sir Karl Popper dice que la evidencia debe de desarrollarse de una manera desinteresada, y bueno, eso es algo que de alguna manera, y me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para darle una vuelta a esta charla en el año que estamos viviendo, pero bueno, esto es un poco lo que está pasando con la vacuna de COVID, ¿no? Esto es un poco la cita que les estaba empezando ya a comentar de Sir Karl Popper, en donde el proceso actual del desarrollo de la ciencia es que operamos con conjeturas, que operamos a la conclusión después de haber hecho una pequeña observación, ¿no? Yo veo algo y seguramente esto es por esto, me salto todo el proceso del desarrollo del método científico y bueno, él propone que así es como se va desarrollando la ciencia. Sin embargo, pues el desarrollar la ciencia y la evidencia en medicina principalmente no es algo sencillo, no es algo que está lleno de curvas, que es sumamente complejo. Y en el transcurso de esta pues iré probando iremos discutiendo diferentes hipótesis que se han probado en ciencia cardiovascular, ¿no? Y pues los resultados a los que han ido llegando, ¿no? Algo que también Sir Karl Popper nos dice es que pues la gran mayoría de las ideas son falsas y que solamente muy pocas de ellas pues sobrevivirán el proceso de la comprobación de diferentes grupos científicos. Esta es una paradoja también muy clásica cuando estamos hablando un poquito de la filosofía de la ciencia,
en donde, pues bueno, era un paradigma, ¿no? El pensar en Europa, que todos los cisnes eran blancos, ¿no? Y eso era una hipótesis, teoría, ¿no? Hasta que en Australia se vieron cisnes negros y esto pues refutó completamente esta hipótesis, ¿no? Estos son los niveles, cómo se va construyendo la evidencia. Partimos de la intuición, después viene la experiencia del clínico, después un proceso más sistematizado que incluye los casos y reportes y los cohortes, ¿no? Esta información se va juntando en lo que es un concepto fisiopatológico, después empiezan pequeños estudios aleatorizados, se juntan estos pequeños estudios aleatorizados en un metaanálisis, que habitualmente primero son pequeños. Estos pequeños metaanálisis dan lugar a grandes estudios aleatorizados y estos grandes estudios aleatorizados pues se terminan en grandes metaanálisis. Vamos a empezar con lo primero. Entonces, primero, pues lo que es la intuición y los experimentos clínicos no sistemáticos. Bueno, pues aquí partimos con ejemplos clásicos, ¿no? Como Galeno, en donde él nos dice cómo, pues bueno, todo aquel que beba de este remedio se recuperará en un corto tiempo, excepto de que aquellos que tengan, que no se recuperen y que mueran por el remedio, ¿no? Entonces, pues esto es, primero, pues la intuición y experiencia clínica no sistematizada, y así es como se desarrolló la medicina en sus etapas iniciales, ¿no? Después pues, pasamos de esta intuición, experiencia clínica, pequeños casos y controles, ¿no? Y pequeños y estudios fisiopatológicos a los estudios pequeños, ¿no? Y aquí pues también un poquito de manera histórica, vemos que el primer estudio aleatorizado se hizo en barcos, ¿no? En 1750 por James Lind en pacientes con escorbuto, en donde pues, a algunos pacientes se les dio jugo de naranja, a otros no, ¿no? Y así se pudo ver que el escorbuto pues, se prevenía con los cítricos, ¿no? Ya aquí está la publicación, ¿no? De estos hallazgos. Y realmente ya el primer ensayo clínico aleatorizado, ya con técnicas contemporáneas, incluyendo análisis estadísticos, fue un estudio de 1948 que se publicó en el British Medical Journal en relación al tratamiento de la tuberculosis pulmonar con la streptomicina. Aquí lo que ustedes pueden ver, el cerebro atrás de esto fue el científico y estadista Austin Bradford Hill, que tiene los postulados de Bradford Hill de causalidad en medicina, ¿no? Que todos conocemos. Y aquí sí me gusta pegar esto porque ustedes aquí pueden ver cómo esta es la primera evidencia de aleatorización que tenemos en medicina, en donde tenemos como algunos pacientes tratados con streptomicina y reposo, que eran los casos S de streptomicina, y los casos con control, que no se les dio streptomicina, fueron aleatorizados por números aleatorios, ¿no? En random sampling numbers, por el profesor Bradford Hill, ¿no? Y lo que el profesor Bradford Hill concluyó es que la diferencia entre los dos grupos era estadísticamente significativa, lo que ha perdurado esta frase de Bradford Hill, ya que la probabilidad de que esto ocurriera por azar es menos de 1%, ¿no? Entonces, de aquí viene la famosa P de 0.05, ¿no? Y bueno, es un poco interesante también conocer un poquito de nuestra historia. Ahora, Bradford Hill es famoso por establecer y diferenciar lo que es correlación de causalidad, ¿no? Y estos son los postulados o los criterios de Bradford Hill para establecer que el agente A es causal de la enfermedad A. Y bueno, pues tiene que haber una asociación fuerte entre las dos, tiene que haber una asociación temporal, que algo sea consistente, que esto, bueno, pues por ejemplo, con el cuadro clínico del COVID o el cuadro clínico de infecciones virales, ¿no? En donde siempre se ha replicado los virus en pacientes que lo están sufriendo. Tiene que ser algo que sea plausible, tiene que ser algo que sea coherente, tiene que ser algo que sea específico. Puede existir un criterio de relación dosis-respuesta, tiene que haber evidencia experimental y tiene que haber otros ejemplos en la ciencia en donde esto sea similar, que eso es el criterio de analogía.
Por ejemplo, vamos a repasar un poquito los criterios Bradford-Hill de lo que es la angina de pecho, ¿no? Que aquí ustedes ven la primera descripción de la angina de pecho en 1812 en el New England Journal of Medicine, la primera descripción contemporánea, obviamente, ¿no? En donde, bueno, pues tenemos una estenosis coronaria, esta estenosis produce isquemia, esta isquemia produce enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad isquémica del corazón produciría infarto al miocardio y muerte. Repasando esto un poco, pues sí, efectivamente, lo que es la isquemia se asocia a muerte cardiovascular, y esto es un estudio grande de PET de mortalidad cardiovascular en más de 10,000 pacientes, en donde vemos que a mayor isquemia dejada tratamiento médico, que es lo azul, mayor es la probabilidad de muerte. Entonces la isquemia cumple varios criterios de Bradford-Hill para causalidad, ¿no? Primero, pues es a lo que hace sentido clínico, hay una asociación temporal y hay una asociación de gradiente en donde a más isquemia mayor es la muerte. Bueno, y aquí también se ve cómo en los mayores grados de isquemia, lo que es revascularizar disminuye la probabilidad de muerte. Sin embargo, pues también hay que reconocer que en los últimos 40 años la enfermedad isquémica del corazón pues ha sido un paradigma que ha ido cambiando, en donde ahora tenemos muchas otras cosas, ¿no? Ha habido una gran presión social, estos sarros, estas estenosis coronarias, ha sido una manera psicosocial de representar lo que es la enfermedad isquémica del corazón. Ha habido presión de la industria para decir que esta enfermedad son estas estenosis, ¿no? Y además, cuando nosotros hacemos una angioplasia, pues esto ayuda, esto resuelve lo que yo estoy viendo, que es el reflejo óculo-estenótico, y de tener una estenosis aquí, esta estenosis mágicamente desaparece después de que nosotros ponemos un stent, ¿no? Sin embargo, como podemos ver a continuación, pues la enfermedad isquémica del corazón no solo la producen las estenosis focales, ¿no? Ustedes pueden ver aquí datos de un gran estudio de los países nórdicos, en donde se ve el efecto que tiene la aterosclerosis difusa, no focal, sino difusa, en términos de eventos duros, ¿no? Y se ve cómo incluso pacientes que tienen enfermedad no significativa leve de varias arterias, pues la probabilidad de que ellos tengan eventos es muy superior a aquellos pacientes que tienen arterias coronarias normales. Y también lo que es la enfermedad microvascular, en donde tenemos pacientes que tienen las arterias coronarias completamente normales, tienen datos de enfermedad isquémica del corazón, pero que no tienen estenosis coronarias, que serán representados por aquellos que tienen una reserva de flujo coronario bajo, y vemos cómo ellos tienen una probabilidad libre de eventos significativamente inferior a aquellos pacientes que no tienen disfunción microvascular. Entonces, esto hace que las estenosis coronarias no cumplan todos los criterios de causalidad de Bradford-Hill, ¿no? Y bueno, pues el reciente estudio de isquemia pues también cuestiona todavía más la hipótesis de que realmente sea la isquemia y la enfermedad epicárdica lo que produzca los eventos duros en dichos pacientes. Y esto pues ha cambiado, no ha dado un giro, y grandes autoridades de este tema pues ya hace algunos años pidieron una revisión copérnica de esta enfermedad, ¿no? De la enfermedad isquémica del corazón, en donde pues no solo ven que son no solo las enfermedades, las estenosis coronarias, sino todas estas cosas de aquí que no vamos a revisar, pueden producir isquemia, y es por eso que ellos piden esta revisión mayor, ¿no? Del concepto de enfermedad isquémica del corazón. Ahora, esto entra también en un terreno un poquito todavía más profundo, que realmente todavía, y a pesar de que del momento en el que estamos viviendo de la ciencia, todavía nos cuesta definir lo que es la isquemia miocárdica, ¿no? Este es uno de los estudios que más se ocupa y que utiliza y que fue la unión del paradigma de la estenosis coronaria a la isquemia miocárdica. Es un estudio clásico de Gould, en donde se ve el efecto que tiene las estenosis coronarias, esto en animales obviamente, ¿no? En donde fue disminuyendo por tonómetros el diámetro de las arterias, ¿no? Y produciendo estenosis de un 20, 30, 40 hasta 100%, y realmente ustedes pueden ver cómo a partir del 50% empieza a disminuir el flujo basal, mientras que el flujo hiperémico disminuye, aquí se ve a partir del 80%, ¿no? Entonces, pues bueno, estos investigadores nos piden que sea una revisión copérnica, que es una revisión total, global, que le dé la vuelta al universo, ¿no? De ser un universo centrado en la Tierra, un universo centrado en el Sol, que fue lo que logró Copérnico, del concepto de la enfermedad isquémica del corazón.
Ahora, esto llega a puntos realmente profundos, en donde realmente todavía nos cuesta mucho definir lo que es la isquemia miocárdica, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí una de las percepciones clásicas que tenemos y realmente lo que juntó el paradigma de la isquemia con el de las estenosis focales, en donde en modelos animales, ¿no? Se observó cómo estenosis que obstruían la luz más de un 70-80%, y era realmente aquí donde disminuía la reserva de flujo miocárdico. Y por eso decimos que una estenosis más del 80% es una estenosis que produce isquemia porque disminuye la reserva de flujo que tiene ese segmento vascular. Sin embargo, y solo como nota curiosa, pues miren aquí cómo estos estudios de la validación inicial del PET en humanos, miren cómo se valoró el PET, se validó el PET contra la severidad de las estenosis, y porque se asociaba a la severidad de las estenosis, nosotros empezamos a decir que el PET funcionaba, ¿no? Entonces es como intentar mordernos la cola en el paradigma de la isquemia miocárdica. Ahora, el desarrollo de las drogas, de todos los medicamentos que nosotros utilizamos, hombre, pues esto es un proceso que lleva muchos años y que ahorita además por la pandemia que estamos viendo estamos muy empapados con el desarrollo de las vacunas. Pero bueno, primero pues tenemos modelos de genes, de células, de intentar entender qué es lo que está pasando. Esto se traslada después a modelos animales. Después se hacen ensayos toxicológicos para ver que esto sea seguro, porque lo primero que tenemos que hacer es no lastimar. Después entran los estudios de fase 1, en donde se ve la seguridad, la farmacocinética y la hemodinámica de estos estudios. Después los estudios fase 2 para intentar establecer la relación dosis-efectividad de los diferentes fármacos. Y finalmente nos iríamos a los estudios de fase 3, en donde ya vemos que dicha molécula pues asocia o no o produzca o no el efecto benéfico que estamos pensando, ¿no? Y después vienen los ensayos clínicos que no son de endpoint, sino de práctica clínica, en donde pues esto se reproduce por diferentes grupos y se vuelve a observar que esto es benéfico. Vamos a empezar a revisar algunos ejemplos de lo difícil y tortuoso que es este proceso de saltar de lo que es algo de laboratorio a un tratamiento en humanos, ¿no? Porque además esto va de vuelta, ¿no? La enfermedad de los humanos vuelve a empujar el desarrollo en los laboratorios hacia adelante. Y bueno, pues esto es un proceso que lleva tiempo, ¿no? El nivel que de cosas genéticas pasemos a células, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a animales y de animales finalmente podamos saltar a lo que son los humanos. Esto es un proceso que es de prueba y error y que nos va acercando y tumbando mucho. Y esto es algo que estamos viviendo ahorita en la pandemia con el desarrollo de los diferentes medicamentos que se han probado y tantos medicamentos que pensamos que iban a funcionar, ¿no? Con el medicamento de Gilead, como el Remdesivir, que realmente pues no resulta ser tan efectivo como inicialmente lo podíamos pensar. Importante comentar que la investigación animal no es lo mismo que en humanos, ¿no? Ahora estamos viendo videos de que el dióxido de cloro parece ser efectivo en animales para disminuir la probabilidad de que los animales, embriones de pollo, ¿no? Se enfermen de COVID, ¿no? Pero bueno, aquí hay que decir que nuestro genoma es muy diferente del de los ratones y del de los pollos, ¿no? Que solo tenemos una coincidencia en genes de un 85% con los ratones, ¿no? Que el sistema inmune de lípidos es muy, muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, hablando de infarto, que pues realmente los ratones no tienen infartos, ¿no? Ellos no son un buen modelo para investigar lo que es el infarto, porque un ratón habitualmente no muere por un infarto. Y otro esquema que también es bien importante a considerar es la misma variabilidad que tenemos entre humanos, ¿no? Que esto también, pues la epidemia es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? El que poco a poco se empiecen a identificar diferentes genes de susceptibilidad para formas graves del COVID, ¿no? Y esta diferencia de genes individuales que tenemos entre las diferentes poblaciones hace que diferentes medicamentos y diferentes patologías tengan una expresión o una potencia diferente. Y, por ejemplo, esta traslación de humanos de ratones humanos, pues ha sido en algunos casos pues catastrófica. Este fue un anticuerpo monoclonal que se utilizó para el tratamiento de la artritis reumatoide y de la esclerosis múltiple, porque bloqueaba
este receptor CD28, perdón, era un agonista del receptor CD28, pero cuando eso se utilizó en humano, pues produjo cosas gravísimas, ¿no? Como necrosis de los dedos, y esto es algo que la complejidad de saltar de cosas animales a humanos sin hacer el proceso apropiado, pues es algo que puede ser letal o muy malo, ¿no? Empezaremos con algunas hipótesis, como por ejemplo la hipótesis de la endotelina en su contribución al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque todos sabemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen una sobreexpresión de la endotelina, y bueno, pues hace 20 años se probó la hipótesis de que bloquear el receptor de endotelina pues podría disminuir la severidad de esta enfermedad y mejorar los endpoints duros de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Aparecieron muchos estudios fisiopatológicos del efecto que tiene la endotelina en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y en ratones, a quienes se les bloqueó la endotelina después de producirles un infarto, pues aquellos que se les había bloqueado la endotelina tuvieron una mayor supervivencia que aquellos a quienes no se les había bloqueado esto. Miren, estamos hablando de los años 90. Luego, buscando estos criterios de Bradford Hill, que es un poquito lo que iremos viendo, pues aquí se vio que a más altos las personas tenían los niveles de endotelina, menor era el volumen latido y mayor era la resistencia vascular pulmonar, por ejemplo. Y también se vio que aquellos pacientes ya en humanos que tenían una mayor cantidad de endotelina circulante, tenían una menor probabilidad de estar vivos a largo tiempo. Entonces son varios elementos que apoyan la hipótesis, siguiendo los criterios y postulados de Bradford Hill, de que la endotelina podía ser un buen mecanismo molecular para bloquearlo y ayudarla a nuestros pacientes. Este es un estudio de fase 2, en donde en 150 pacientes se bloqueó la endotelina por un tiempo de 3 meses, y con endpoints indirectos se vio que los bloqueadores de endotelina mejoraban significativamente variables clínicas y hemodinámicas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como disminuir la congestión pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, también a mayor alta era la dosis de este bloqueante de los receptores de endotelina, pues mayor era el incremento del gasto cardíaco, del índice cardíaco, ¿no? De manera tanto aguda como crónica. Sin embargo, cuando esta hipótesis que se va construyendo de una manera muy sólida, muy bien postulada, desde animales hasta humanos, hasta ver su repercusión en otra patología, bloquearlo y hacer los primeros estudios en humanos, cuando esto se lleva a grandes estudios aleatorizados en el año 2000, ¿no? Con el Bosentan, pues se ve que esto pues realmente no modificaba el pronóstico de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que esto no era significativamente diferente a lo que es el placebo. Y pues esta hipótesis de bloquear el receptor de endotelina con bosentanes, pues a pesar de ser algo que parecía muy sólido, pues se cae, ¿no? Porque no logramos ver el efecto en estudios de fase 3 como este que estamos viendo aquí. Luego, otra aplicación de los criterios de Bradford Hill a las arritmias ventriculares en los síndromes coronarios agudos. Este es un video para todos los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, en donde se rompe una placa de colesterol, se produce un coágulo, este coágulo obstruye la arteria y toda esta cantidad de corazón que tiene falta de riego se desestabiliza eléctricamente y se generan arritmias que pueden ser malignas, como la taquicardia ventricular sostenida o la fibrilación ventricular, y esto es lo que produce realmente la muerte en los pacientes que tienen un infarto fuera de casa y que tienen un paro cardíaco, ¿no? Y aunque en estudios humanos se ve que todos estos marcadores de irritabilidad miocárdica y de arritmia miocárdica lo disminuye significativamente la flecainida, ¿no? Porque, bueno, pues disminuye el periodo refractario, tiene muchas modificaciones de la electricidad del corazón que son favorables para disminuir la probabilidad de que cursemos con arritmias malignas. Sin embargo, cuando esto se probó en los 90s en el estudio CAST, para ver si la flecainida podía disminuir la probabilidad de arritmias, pues se vio que claramente la flecainida incrementaba la probabilidad de muerte de los pacientes, ¿no? Y pues esto es algo que fue paradójico y que por eso no podemos saltar de estudios animales o de estudios en endpoints subrogados claramente a endpoint clínicos si no tenemos estudios aleatorizados que lo soporten atrás. Una tercera línea de investigación que vamos a ver es la del colesterol, ¿no? En donde, bueno, sabemos que hay una gran asociación lineal entre
el colesterol LDL y la probabilidad de eventos cardiovasculares, y que esto es lineal y que realmente no hay un punto de infección, no hay un fenómeno de curva J como lo tenemos en la presión arterial. Y bueno, pues eso lo sabemos para el LDL, pero para el HDL, pues hombre, el HDL como molécula es una chulada, ¿no? Es una molécula que, vamos, que se asocia, que favorece la producción de óxido nítrico, que tiene grandes efectos antiinflamatorios, favorece la regeneración del endotelio, es antitrombótica, es antioxidante, tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Y por eso, pues también en los últimos 20, 30 años se investigó el papel que podría tener el modificar la cantidad de HDL en la probabilidad de que los pacientes tuvieran un infarto. Y aquí vamos a empezar a ver a través de los criterios de Bradford Hill lo que ha pasado con la hipótesis del HDL, ¿no? Aquí vemos la probabilidad de infarto dependiendo el nivel de HDL que tienen, y HDLs más bajos, pues se ve que hay una probabilidad más alta de infarto, entonces se ve un gradiente de asociación y un gradiente de corriente, ¿no? De los criterios de Bradford Hill, que a más alto el riesgo, menor es el HDL de estos pacientes, ¿no? Y estos son datos también pues, en humanos, en donde se ve cómo los pacientes que tienen la vasodilatación la función, el assessment de la función endoteliar con un brazalete, ¿no? Para ver la vasodilatación mediada por flujo, en donde pues esta está disminuida en los pacientes que tienen hipercolesterolemia, y que al darles HDL, esta función endotelial mejora, ¿no? Después de los pacientes que tienen hipercolesterolemia y que se les dio HDL inyectada, y mejoró la función endotelial, ¿no? Y se incrementó significativamente la función endotelial, y eso sabemos que pues, es algo bueno, es un endpoint bueno, ¿no? Y no solo eso, sino aquellos pacientes a quienes se les daba esta ApoA1 Milano, que favorece el funcionamiento de las HDL, porque incrementa la molécula a través de la cual se fijan la HDL a este tipo de colesterol, ¿no? Pues aquí vemos cómo significativamente esta molécula pues incrementó el área de las arterias y disminuyó la cantidad de placa. Estos son datos de ultrasonido intravascular, en donde pues la cantidad de placa disminuyó con esta molécula. Eso es algo que también pensamos que es muy bueno, ¿no? Y después ya saltamos a los estudios grandes, a los estudios clínicos, y aquí vemos, por ejemplo, que el torcetrapib prácticamente modificó muy poco el colesterol total, pero incrementó mucho, miren, hasta un 70% el HDL y disminuyó como un 20% el LDL. Sin embargo, cuando se analizó, este estudio fue pues, criticado porque se utilizó el torcetrapib con atorvastatina, ¿no? Y aquí parece que esto fue pues, significativamente mejor. Sin embargo, cuando ya se utilizó como monoterapia, esta otra molécula que es el dasatrapib, pues no produjo ninguna diferencia en términos del endpoint primario, ya cuando se estudió en personas, ¿no? Miren, aquí son casi 16,000 pacientes. Entonces, pues aquí, pues a pesar de estos grandes beneficios que veíamos en los estudios iniciales, el intentar subir el HDL, pues realmente no se asocia a una disminución de eventos adversos. Y este es otro estudio, ¿no? Esto fue niacina, que con esta otra molécula que se llama laroprivant, que también este fue un estudio grandotote, en donde se produjo lo mismo. Y bueno, pues esta hipótesis del HDL falla, ¿no? Porque ya se llega a la conclusión, después de haber analizado estos 20, 30 años de evidencia, que el HDL realmente es una molécula que no como tal tiene un fenómeno protector, sino que es la conjunción de muchos diferentes tipos de molécula, y que el que tenga una persona mucho HDL no quiere decir que esté protegido, ¿no? Porque puede haber HDLs disfuncionantes, y que el subir los niveles de HDL pues realmente no cambia la biología del HDL y por eso no parece ser protector. Ahora veremos aquí el riesgo de infarto y de muerte súbita cardíaca en pacientes que recibían inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que de todos estos pacientes, el riesgo de infarto pues era menor para aquellos pacientes que tomaban celecoxib, pero sin embargo era muy significativo, mucho más superior en aquellos pacientes que tomaban rofecoxib, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que es complejo de establecer en términos clínicos.
Y bueno, pues Tomás Luchier, ¿no? Que yo he seguido sus editoriales científicas y mucha de esta charla viene de editoriales de él, lo tengo que reconocer, en donde, bueno, pues se intenta aquí hacer un lenguaje científico de los diferentes estudios clínicos aleatorizados y cómo tenemos que utilizar, por ejemplo, aquí las diferentes palabras, ¿no? Otra hipótesis que se probó es la de los estrógenos y el riesgo cardiovascular, ¿no? En donde aquí se ve cómo el riesgo cardiovascular en estos estudios aleatorios, en estos grandes registros, que fue el estudio de las enfermeras, ¿no? Que miren 330,000 enfermeras, aquellas que utilizaban hormonas estrogénicas, ¿no? Que utilizaban terapia de reemplazo hormonal, parecía que se disminuía significativamente el riesgo de enfermedad coronaria y de enfermedad coronaria cardiovascular total, ¿no? Y esto fue un hit pues, hace como 30 años, ¿no? Sin embargo, cuando esto se probó ya de una manera aleatorizada, pues realmente nos dimos cuenta que no era cierto. Y esto era más bien pues porque las personas que tomaban estrógenos, las enfermeras que tomaban estrógenos eran enfermeras que estaban más interesadas en cuidar su salud y que además pues hacían más deporte, comían mejor, hacían más, llevaban un estilo de vida más saludable y eran estos confusores los que se vieron representados en el estudio de enfermeras que les acabo de mostrar. Y bueno, ¿qué tan buenos son los endpoints surrogados? Pues ese es un problema siempre que intentamos hacer este tipo de cosas. Es algo que le acaba de pasar al Remdesivir, ¿no? En donde ya sabemos que el Remdesivir acorta la duración de la enfermedad por COVID, pero que esto se traduzca en endpoint duros realmente todavía es cuestionable. Y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, pues tenemos la presión, tenemos la velocidad de ondas, tenemos el grosor de íntima, la hipertrofia ventricular, ¿no? Para la aterosclerosis tenemos pues el LDL, la cantidad de placa por ultrasonido, ¿no? Tenemos todas estas herramientas para cuantificar la aterosclerosis en humanos, ¿no? Y pues para la arritmia tenemos todas estas variables, ¿no? De latidos ectópicos, taquicardia ventricular, potenciales tardíos, ¿no? Y para la insuficiencia cardíaca tenemos todos estos endpoints que son la fracción de expulsión, el remodelado ventricular, el péptido natriurético, los microRNAs, pero de estos endpoints irrogados a trasladarnos a un beneficio clínico en estudios aleatorizados hay una gran distancia y eso es lo que quiero enfatizar en el desarrollo de esta plática. ¿Y qué es lo que hace un surrogate? Un surrogate es que el surrogate, pues bueno, refleja un punto, un paso en el proceso fisiopatológico de la enfermedad, debe tener la capacidad de predecir eventos clínicos, debe ser modificable por intervenciones y un cambio en él debe de asociarse a un cambio en los eventos, ¿no? Esto son las características de un endpoint ideal, ¿no? Ahora, ¿qué tan buena es la investigación científica? A todos les recomiendo seguir a este estadístico bueno, es de nombre griego, pero vive en Estados Unidos, John Ioannidis, ¿no? En donde él hizo un estudio hace unos 15 años, más o menos, en donde él nos dice que por qué prácticamente todo lo que está publicado es falso, ¿no? Y llega a las fórmulas matemáticas, ¿no? En donde, pues, de 1000 hipótesis testadas, realmente solo una de ellas es verdadera, ¿no? Y aquí siguiendo, modelando esto con un nivel de error beta, ¿no? De falsos negativos de un 20%, que es poder beta de 80 con un alfa de 5, pues llegamos a que prácticamente tenemos un 86% de resultados falsos positivos en los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, ¿qué es lo que incrementa la probabilidad de que la investigación produzca resultados falsos? Primero, pues son los estudios de tamaño pequeño, en donde el efecto de investigar sea pequeño, en donde se prueben en un estudio se prueben diferentes hipótesis, ¿no? En donde utilicemos un endpoint combinado de 17 cosas, porque pues así realmente eso nos incrementa el poder estadístico, porque tendremos mucho más eventos, pero realmente nos disminuye la aplicación clínica de esto, porque por ejemplo, esto pasó en mi medio en un estudio de válvulas, en donde una válvula fue significativamente inferior a otra válvula, de las TAVIs, porque incrementó aparentemente la probabilidad de insuficiencia renal, y eso realmente pues, no tiene ningún sentido clínico, no hay manera biológica de que una válvula incremente la probabilidad de insuficiencia renal, pero por ese error metodológico en el diseño, pues la válvula no alcanzó criterios de no inferioridad y ahora se las está viendo negras para entrar de una manera sólida al mercado, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí entran los intereses financieros, intelectuales, no las patentes, ¿no?
Y también esto de que es un punto candente, ¿no? En la práctica clínica, y pues por eso todo el mundo se pone a investigar y hay un bias positivo a publicar de ese tema durante este periodo candente, hot, del desarrollo de esta hipótesis. Hay muchos tipos de bias, de sesgos en la investigación, ¿no? En donde pues viene desde la manera en la cómo se diseña el estudio, qué tipos de criterios de inclusión y exclusión tenemos. A más duros sean los criterios de inclusión y de exclusión, mayor será la validez interna del estudio, lo que le podemos creer a lo que la investigación nos diga. Pero a más alta sea la validez interna del estudio, esto es un trade-off con la validez externa, que es qué tan aplicable es para los pacientes del día a día los estudios del estudio en particular. Luego, pues obviamente cómo se colectan los datos, si los colecta la industria o los colecta un ente independiente, cómo se analizan y finalmente cómo se reportan. Y bueno, pues Rutherford, esta es una frase también muy bonita de él, ¿no? Si en tu experimento tienes que hacer uso de estadística muy compleja, pues hombre, quiere decir que a lo mejor lo que estás haciendo no está bien hecho, y que a lo mejor tu experimento pues no es real, ¿no? Y que tienes que hacer un mejor experimento, ¿no? Y bueno, pues este otro gran científico, Benjamin Disraeli, que todos conocemos, nos comenta que pues hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras, las damn lies, las mentiras y la estadística, ¿no? Y esta frase se la atribuye a él. Ha habido muchísimos fraudes en medicina. Aquí me hubiera gustado tener el tiempo de meter, hombre, el fraude de la década o de la pandemia del COVID, que será el fraude de este cirujano vascular atrás de la empresa que se llama Surgisphere, en donde inventaron estos 80 y tantos mil pacientes que publicaron en New England y en Lancet, ¿no? Junto con grandes autores reconocidos de Harvard, ¿no? Datos completamente inventados en la utilidad que tendrían pues, los esteroides para el COVID, y que incluso fueron el motivo por el cual los estudios de la OMS de dexametasona de COVID se suspendieron, y que al documentarse el fraude, pues se volvieron a echar a andar, ¿no? Y hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de personas que son cegadas, ¿no? Por la posibilidad de éxito, ¿no? O que hay un interés económico. Esto se aplica también al dióxido de cloro y muchas otras cosas que estamos viendo en el momento actual, ¿no? Y bueno, pues estos son datos interesantes. Este es el índice de retracción, y obviamente a mayor sea el factor de impacto de la revista, pues mayor será el índice de retracción. Y aquí tenemos el ejemplo claro, que los estudios del Surgisphere que se publicaron, que fueron falsos, que fueron inventados por esta empresa que tenía 5 trabajadores y que pudo recolectar a más de 100,000 pacientes, que es una locura, ¿no? Pues estos estudios fueron publicados en revistas de muy alto impacto, como fueron New England y el Lancet, ¿no? Y bueno, pues aquí el código de la ciencia, que tiene que ser honesta, precisa y verdad, y hay que ser muy juiciosos en cómo se tiene que conducir el método científico. Y obviamente hay diferentes grados de error en la manera de equivocarse. Una cosa pues es equivocarte al analizar tus datos, otra cosa es querer hacer eso que se llama salami science, que es publicar lo mismo con pequeñas modificaciones muchas veces. Otra cosa es robar datos, y finalmente pues obviamente fabricarlos o falsificarlos, ¿no? Y de esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pues las grandes farmacéuticas han cambiado muchísimas cosas y ha habido mucha controversia en cómo se autorizan. Y por ejemplo esto que fue hace algunos años, ¿no? Cómo este laboratorio intentó suprimir la editorial de un medicamento que fue la rosiglitazona, ¿no? Sin embargo, pues no todo es malo, y aquí vemos un ejemplo de la probabilidad de cura que ya tenemos con los nuevos medicamentos de la hepatitis C, ¿no? Y esto es algo que pues, está bien documentado, bien evidenciado, bien sustentado por todos los criterios de Bradford Hill, ¿no? Y esto es un gran éxito para la humanidad. Y pues con esto cierro que como el camino para el desarrollo de la evidencia científica es algo que es tortuoso, largo, ¿no? Y esto no termina, y la epidemia que me hubiera gustado mucho poderla meter en esta plática, pues es un gran ejemplo de cómo el desarrollar la evidencia no es algo sencillo, y que seguiremos viendo topes hacia adelante en todas las patologías,
y en la que nosotros nos dedicamos, que son las cardiovasculares. Y con esto cierro y termino y agradezco nuevamente la invitación a participar en este gran curso.